productos ya elaborados para que, comprados en forma barata, sean vendidos después a Europa con un elevado precio. Pero finalmente Inglaterra descubre lo que se llama la máquina a vapor, lo que produce que justamente necesite de esas colonias no ya los productos terminados, sino las materias primas, que en el caso de la India se convierte en una gran plantación de algodón. Trae la materia prima, la industrializa, termina el producto y lo que le sobra, el sobrante de la utilización del producto en el mercado interno de su país, lo tiene que colocar en mercados internacionales. Como consecuencia de la batalla de Trafalgar, en la cual la flota inglesa vence a la flota franco-española, declarándole el bloqueo marítimo a Napoleón Bonaparte, es que este, a su vez, para contrarrestar y perjudicar a Inglaterra, le declara el bloqueo continental. Es decir, Inglaterra se convierte en dueño de los mares y Napoleón Bonaparte se convierte en dueño de todo lo que es el continente. De esta manera, Inglaterra no puede colocar sus productos en los mercados de Europa y determina que justamente, y desea poder hacerlos en las colonias españolas. Esto trae como aparejado justamente el deseo, ya sea de invadir las colonias españolas del Virreinato del Río de la Plata, o por otro lado, luchar para que las colonias se emancipen. Es así como los ingleses invaden las colonias españolas en el año 1806 y 1807, llegan a la primera invasión el 24 de junio de 1806 y toman la ciudad de Buenos Aires. Hacen jurar a todas las autoridades de aquí, de Buenos Aires, fidelidad al rey inglés, británico, y también le solicitan las arcas del rey para ser llevadas a Inglaterra. En ese interín, Sobremonte había ya huido con los tesoros del rey, pero es apresado, o sea, es interceptado y es apresado. En la primera invasión, que en primer momento el pueblo de la ciudad de Buenos Aires se rinde al general Beresford, finalmente Liniers logra vencerlo y a raíz de la actuación del virrey Sobremonte es que se convoca un cabildo abierto para determinar qué postura o en qué condición iba a quedar el virrey. Es así como se le quita el mando militar al virrey Sobremonte y se le otorgan a Liniers, y el mando político se lo dan a la Audiencia, institución que fue creada justamente por el virrey Vértiz y Salcedo como máxima autoridad judicial en el Virreinato del Río de la Plata. Como los barcos ya estaban apostados, seguían apostados en el riachuelo, es que esa defensa espontánea de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires a través de la milicia, ya ahora deciden organizar la defensa previniendo una segunda invasión, y se crean las milicias. Hago hincapié en este tema porque la creación de las milicias urbanas, que una parte estaba a cargo de Cornelio Saavedra, es justamente uno de los pilares en el juego político que va a existir con posterioridad al primer gobierno patrio. Entonces, una vez que el pueblo se dio cuenta de que podía defenderse solo a través de estas milicias urbanas, de que ya tenían conocimiento a través de la Revolución Francesa, de la existencia de una debilitación por parte de las monarquías absolutas, y que podían autogobernarse dándole el ejercicio del poder al cabildo como una autoridad local, es que ya empieza a emerger las ideas justamente independistas. ¿Qué ocurría en España mientras tanto? España era invadida por Napoleón Bonaparte, quien con el fin de invadir Portugal, también invadió España,
tomando prisionero al rey Fernando VII y entronando a su hermano José Bonaparte. ¿Cuál fue la reacción del pueblo español? Se crearon juntas provinciales en nombre de Fernando VII, quienes se atribuyeron la soberanía y el gobierno. Finalmente, todas estas juntas provinciales se nuclearon en la Junta Central de Sevilla, que también fue disuelta por el propio Napoleón y que creó en los últimos momentos de su existencia lo que se llama el Consejo de Regencia. A continuación vamos a ver un video donde los patriotas del Río de la Plata, conociendo justamente la existencia de los últimos momentos de vida de esta Junta Central de Sevilla, se reunían secretamente para tratar estos temas. En el video que hemos visto recién, hay un tema en el cual vamos a hacer hincapié. La Junta Central de Sevilla pide ayuda a Inglaterra y a cambio de esa ayuda de pertrechos bélicos, esta le solicita la facilitación para comerciar con las colonias españolas. Es así como, una vez que la Junta lo nombra al virrey Cisneros, en reemplazo del interinato del virrey Liniers, es que el virrey Cisneros adopta el libre comercio. La polémica del libre comercio y monopolio va a ser bastante larga, por cuanto que Buenos Aires le interesa muchísimo y tiene un gran deseo de estar en contacto con los librecambistas ingleses, ya que se va a enriquecer justamente del tráfico de esas mercaderías inglesas que se introducen a través del puerto de Buenos Aires. Mientras el interior se va a ver empobrecido, ya que no puede competir justamente con esas mercaderías extranjeras. Finalmente, quiero hacer también hincapié en cuáles fueron las teorías que se desarrollaron en ese cabildo abierto del 22 de mayo. Cisneros, al ser conocida la caída de la Junta Central de Sevilla, es prácticamente obligado a convocar un cabildo abierto. Y en ese cabildo abierto existen distintas teorías. La primera teoría era la sostenida por Benito Lué y Riega, que hablaba de la teoría de la delegación del poder. Esta teoría sostenía que la soberanía de estas tierras, sobre estas tierras, radicaba en España, es decir, no le daba autoridad a los americanos, criollos, a poder modificar ya el régimen instituido. Es decir, para este presbítero, establecía que mientras existiera un español vocal de la Junta Central de Sevilla y se acercara a nuestras tierras, le deberíamos el respeto de un soberano. Por lo tanto, esta teoría fue totalmente rechazada por otro criollo abogado que era Juan José Castelli, el cual habla de la teoría de la reversión del poder y establecía que estando preso el rey Fernando VII y habiéndose disuelto la Junta Central de Sevilla, no existía otra autoridad a la cual debiéramos el respeto y la soberanía y la autoridad. Por lo tanto, esa soberanía se revierte al pueblo y es el pueblo quien va a determinar quién va a ejercerla. En este caso, esa soberanía va al pueblo y el pueblo determina que es justamente el cabildo quien va a ejercerla a esa soberanía. Sin embargo, existe otra teoría, que es la teoría del fiscal Villota, la cual determina que sí, que el pueblo reasume la soberanía, pero no el pueblo solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de todas las gobernaciones e intendencias que formaban el virreinato del Río de la Plata. Otra teoría que se expresó en el seno del Cabildo Abierto del 22 de mayo fue la del abogado criollo
Juan José Paso, que establecía que si bien es necesario participar en la elección de este gobierno, de este nuevo gobierno, a las restantes provincias del Virreinato del Río de la Plata, no era prudente demorarse. Se tenía que elegir un gobierno provisorio que a su vez sí enviaría a las restantes provincias, a las restantes gobernaciones e intendencias, la participación necesaria para que nombraran a un gobierno definitivo. Es así como, ya sentadas las teorías, se tiene muy en claro que la autoridad del virrey debe cesar, y debe cesar a favor de una autoridad local, que es el cabildo, quien es ella la que va a elegir justamente a los integrantes de esta primera junta de gobierno provisoria, porque deben invitarse al resto de los pueblos del Virreinato del Río de la Plata para que participen ya sí en un gobierno definitivo. Esto ocurre el 22 de mayo, pero el 24 de mayo justamente se designa a una junta provisoria encabezada por el virrey Cisneros, junta que es apoyada por las milicias urbanas y por el cabildo, pero que el pueblo se levante en armas de tal manera que incita justamente a que las milicias urbanas no lo apoyen al virrey, y el 25 de mayo es cuando se designa a la primera junta definitiva encabezada por Cornelio Saavedra. A continuación vamos a ver el video en donde este nuevo gobierno provisorio no es aceptado muchas veces por provincias del interior, por lo cual las medidas que se deben tomar a nivel de primera junta son medidas radicales, como es, por ejemplo, el fusilamiento de Liniers. También vamos a ver cómo se van diluyendo a través de las distintos destinos que se le dan a los integrantes de esta primera junta los ideales de Mayo. Quiero aclarar que cuando se forma la junta integrada por el virrey Cisneros, esta junta estuvo apoyada por el cabildo y estuvo apoyada también por las milicias urbanas a cargo, o al mando, mejor dicho, de Cornelio Saavedra, que quien realmente se opuso a la designación del virrey en esta junta fue el pueblo levantado en armas al mando de estos personajes como eran French y Beruti. Una vez entonces que dejan afuera la figura del virrey, y Cornelio Saavedra asume la presidencia justamente de esta primera junta, vamos a ver que en el seno de esta primera junta se dan dos tendencias encontradas. Por un lado, la tendencia de Moreno, y por otro lado, justamente la tendencia de Saavedra. La tendencia de Moreno, que era una tendencia, como bien dicen los historiadores, de los exaltados o exaltada, radical, revolucionaria, que justamente por esa ideología que tenía es que todo intento en contra de lo que establecía la primera junta debía ser sofocado en forma violenta. Es así que él manda arcabucear justamente a Liniers y al gobernador de Córdoba cuando no quieren acatar las órdenes de esta primera junta. En cambio, Saavedra, que tiene una tendencia más moderada, justamente esa tendencia moderada de Saavedra se cristaliza cuando él acepta al virrey Cisneros en la primera junta. Finalmente, la posición adoptada por Moreno es lo que lleva a la Junta a designarle una misión diplomática a Inglaterra, trayecto en el cual algunos historiadores hablan de que es justamente envenenado. A continuación vamos a ver el video, el cual justamente marca
cómo se van diluyendo estos ideales de la revolución, determinando los distintos destinos que le van a dar a cada uno de los integrantes de la Junta, ya sea unos mandándolos al ejército del norte, como es Castelli, otros fallecen, Moreno que lo envían a una misión diplomática, quedando justamente dos personajes o dos integrantes de la Junta, que son los españoles comerciantes. Una labor importante también de la primera Junta son los reglamentos del 24 y 25 de mayo, que posteriormente analizaremos. A través de los videos que acabamos de ver, podemos visualizar los comienzos de la vida jurídico, político, institucional de nuestro país. Quiero destacar también cuál fue la obra jurídica de esta primera Junta, y que justamente son los reglamentos del 24 y 25 de mayo. Reglamentos que van a contener en su seno los principios políticos de Mayo, que son los del sistema representativo, republicano, federal y el de la soberanía popular. Soberanía popular por cuanto el pueblo ejerce esa soberanía a través del cabildo. También en ella está íncita el principio representativo, el sistema representativo. Y en cuanto al sistema republicano, que existe lo que se llama la división de poderes, es decir, esta primera Junta ejercía el poder ejecutivo, legislativo, pero no se le tenía permitido el poder judicial, ya que el mismo lo seguía ejerciendo la Audiencia de Buenos Aires. Después tenemos que dentro del sistema republicano, a más de la división de poderes, tenemos la responsabilidad de los funcionarios, también que estaba establecido en esta circular del 25 de mayo. La periodicidad de sus funciones y la publicidad de los actos, pues se establecía que en los primeros días del mes se debía mostrar en detalle cuál era la obra que estaba realizando esta primera Junta. Ahora, ¿cuál era el derecho que reinaba en 1810? Como primera medida, debemos decir que el derecho que regulaba en 1810 era justamente el derecho indiano a través de la recopilación de 1680. También podemos decir que estaba regulado por la Ley de Intendencias, dictada por Carlos III de Borbón. Finalmente, también se regulaban las relaciones de los habitantes del virreinato a través del derecho castellano. El derecho castellano moderno, es decir, el de la nueva y novísima recopilación, las leyes de toros y finalmente las ordenanzas de Castilla, como también el ordenamiento del Cala y las 7 partidas. Finalmente, no debemos olvidarnos cuál era el carácter que tenía esta primera Junta de Gobierno. Era un carácter provisorio, por cuanto debía convocar a los representantes de los pueblos del virreinato con el fin de que nombraran un gobierno permanente. Es por ello que se envía la circular del 27 de mayo invitando a las intendencias a que envíen sus representantes con el fin de que formen un Congreso General Nacional para determinar la forma de gobierno. También en esa circular existió un apartado en el que establecía que además de establecer la Junta de Gobierno, a medida que iban llegando a la ciudad de Buenos Aires, se iban a ir incorporando a la Junta, transformándose así esta primera Junta de Gobierno en lo que es la Junta Grande. A continuación, vamos a dar un cierre expresando los conceptos claves de este módulo, que son Revolución de Mayo, Revolución Francesa, antecedentes externos e internos, invasiones inglesas, Napoleón Bonaparte, Fernando VII, farsa de Bayona, Cisneros,
cabildo abierto, primera junta, triunviratos, directorio, constitución, congreso. Con los conceptos claves queda concluida entonces la clase correspondiente al módulo 3 y nos vemos en el próximo encuentro que correspondería al módulo 4.